Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar. Colombia. Con un país en sintonía, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Sin Filtros. Recuerde, en redes sociales, hashtag Sin Filtros. Aquí somos como nos oye y aprendemos escuchando. El día de hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre voluntariado. Ese tema que en los últimos años ha cobrado fuerza, pero que algunas personas malinterpretan, otras piensan que hacen voluntariado cuando en el fondo todavía no están completando la tarea. Pero lo cierto del caso es que hay organizaciones en nuestro país que están promoviendo el voluntariado en virtud de la fecha que se acerca, que pues va a celebrar y a incentivar mucho más esta buena labor para que personas en las empresas especialmente puedan involucrarse, puedan creérselo y puedan entender lo que es ser voluntario. Está con nosotros representantes de Aliarse, don Aitor Yodio, espero haber dicho correctamente el nombre. Perfecto. Director ejecutivo, y Sofía Bolaños de AED. Dos organizaciones que yo creo que están a la vanguardia en temas de voluntariado, de responsabilidad social. Bienvenidos a Sin Filtros. Empiezo tal vez con Sofía, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando hablamos de voluntariado, ¿entendemos realmente lo que es ser voluntario? Yo creo que desde la perspectiva de las personas y las empresas es un poco diferente, ¿verdad? Porque nosotros como AED organizamos diferentes actividades durante el año de voluntariado y tenemos espacio de capacitación para las empresas en ese sentido, pero sí es una pequeña diferencia entre cuando hablamos de hacer voluntariado a nivel personal y desde las empresas. Es un tanto distinta, la lógica y la congruencia que hay es un tanto distinto. Entonces, hay esfuerzos que todos los días se hacen, hay situaciones y organizaciones que se mueven por trabajo voluntario, pero no es necesariamente el trabajo que hacen desde las empresas. Entonces, es reconocer que esos esfuerzos individuales son muy valiosos, a los que se suma también el voluntariado corporativo, ¿verdad? Vamos a hablar de voluntariado como un término general a raíz del día que se acerca, el Día Internacional del Voluntariado. Aitor, ¿están realmente las empresas conscientes de lo que es ser voluntario y de la importancia que tiene esa responsabilidad social? Sí, yo creo que en el país ha habido un crecimiento importante en el tema de voluntariado. Diría que desde que llegó Intel, que fue la que fue para nosotros un papá, ¿no? Para la mayoría de las empresas ha sido un referente hasta ahorita, ¿no? Me atrevo a decir, hay empresas que ya han superado tal vez lo que Intel nos puso como benchmark, ¿no? El liderazgo que tuvo, pero yo diría que sí. Sin embargo, lógicamente hay mucho por promover e impulsar. En general, son pocas las empresas que han entendido el beneficio real del voluntariado y cómo el voluntariado no solo genera beneficios para la organización, sino realmente contribuye de forma significativa al desarrollo de este país. Uh-huh. Hay muchísimo por hacer y por eso organizaciones como Aliarse y AED y otras muchas están promoviendo el voluntariado. Sí creo que en Costa Rica definitivamente sería un país muy diferente sin voluntariado, es decir, hay muchas organizaciones, estamos hablando, por ejemplo, en el tema de las juntas educativas, más de 5.000 juntas educativas escolares que dependen de voluntarios, más de 1.500 asadas que dependen de voluntarios, un montón de organizaciones sociales aquí mismo en San José que apoyan a las personas con mayores necesidades que requieren de voluntarios y funcionan 100% por medio del voluntariado. El adulto mayor también, por ejemplo. Adulto mayor, las asociaciones religiosas, las asociaciones de desarrollo comunales, que funcionan puramente a base de voluntariado y que sin ese voluntariado este país sería súper diferente. Y quisiera poner solo un ejemplo, ¿no? Países como Escandinavia, ¿no? Los países de mayor desarrollo cultural en el tema voluntariado, por ejemplo Suecia, Noruega, se estima, son estimaciones, pero para que entendamos un poco el alcance del voluntariado, ¿no? Se estima que el voluntariado contribuye en un 5% del Producto Interno Bruto, del PIB. Es decir, tiene un impacto real. A nivel mundial se han hecho el voluntariado significa anualmente unos 400.000 millones de dólares, el costo, o sea, digamos la contribución del voluntariado, y por tanto definitivamente es crítico para el desarrollo de nuestros países. Sí creo que en Costa Rica hay un historial importante en términos de voluntariado individual y cada vez más organizacional o empresarial, pero sí es cierto que hay oportunidades para mejorarlo y sobre todo para asegurar que ese voluntariado tenga cada vez un impacto mayor en el desarrollo del país, ¿no? Sofía, cada vez que se toca la puerta de una empresa, en este caso, que son, digamos, organizaciones privadas organizadas, ¿cuál es la respuesta que encuentran
cuando les hablan de involucrarse con este tema del voluntariado y de la responsabilidad social? ¿Es tan abierto? ¿Todas están tan dispuestas? ¿Todas lo contemplan dentro de sus presupuestos? ¿Todas están realmente alineadas y comprendiendo a lo que ustedes les están invitando? Vamos a ver, es un proceso de madurez porque, como sabes, nosotros tenemos empresas de todos los tamaños, ¿verdad? Y en función de eso y de las estrategias de negocio que tienen de lo alineadas que puedan estar al tema de responsabilidad social y de sostenibilidad, va a depender la respuesta que tengan. Y en función de eso también va a ser el presupuesto que tengan, ¿verdad? Porque si sos muy grande, pues probablemente tu cantidad de colaboradores y la demanda que tenés por hacer voluntariado es mucho mayor y que la capacidad que tiene una empresa un poco más pequeña, pero cada vez más, como bien lo mencionaba Héctor, es creciente y hay muchísimos espacios y muchísimas organizaciones que se están vinculando con las empresas para hacer alianzas, ¿verdad? Porque el impacto mayor no lo va a tener una pequeña empresa, sino que se busca hacer en conjunto proyectos que tengan impactos sociales y ambientales mucho mayores. Entonces yo te diría que va a depender de la capacidad de la empresa, pero sí es una situación creciente definitivamente dentro de las empresas. Los gerentes están conscientes, Aitor, realmente de lo que es involucrarse en organizaciones como las que ustedes promueven, o han encontrado ustedes también respuestas de desconocimiento o de que no, mire, esto realmente no es nuestro negocio, o yo no creo que eso vaya a aportar demasiado, o no tenemos la capacidad para hacerlo, ni el presupuesto, o peor aún, ni siquiera creo que eso vaya a beneficiar a los empleados? Bueno, si hablamos del parque empresarial de Costa Rica, que no recuerdo ahorita el dato, pero estamos hablando de decenas de miles o centenares de miles de empresas, en general definitivamente este tema no se entiende. Eso es un hecho. Pero sí es cierto que cada vez más las empresas grandes, sobre todo las transnacionales, pero también las nacionales y las empresas medianas líderes en sus sectores, han entendido que el voluntariado es un instrumento para lograr objetivos organizacionales y también objetivos en términos de su contribución al desarrollo de sus comunidades y empresas. Ayer o esta mañana Gisela Sánchez de Florida mencionaba que cuando ellos empezaron con el tema del voluntariado hace unos 6 años, y un poco siguiendo la experiencia de Intel, en un año el estudio clima organizacional mejoró en 7 puntos porcentuales. Y la empresa que les hizo el análisis del clima organizacional les dijo una de dos: o nos equivocamos en la muestra, hay algo mal que hemos hecho, porque 7% mejor en un año nunca lo hemos visto, o habéis hecho algo muy diferente este año. Y la respuesta sí, lo que hemos hecho es crear un programa de voluntariado que ha motivado a la gente de la organización a sentirse mucho más comprometida y estar más satisfecho con lo que hacen en la organización. Y creo que eso es un reflejo del potencial del voluntariado, solo en el tema digamos de clima organizacional, pero hay otros beneficios que el voluntariado trae a las empresas, y creo que es la inversión posiblemente menos costosa y de mayor impacto, si se hace bien, que una empresa puede desarrollar, y eso poco a poco las empresas y los gerentes lo están aprendiendo. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál es el paso tal vez más crítico, por ponerlo en menos, que existe para que se puedan organizar bien, para que puedan formar parte de la operación, por ejemplo, de una empresa, el que contemplen esto ya como parte de su negocio, para ver después los resultados? De acuerdo a la experiencia de AED, por ejemplo. Desde nuestra experiencia, como lo mencionaba Héctor, Florida Bebidas es una de los líderes en este tema, ¿verdad? Pero es que estamos hablando de grandotas, sí, ¿verdad? Exacto, son empresas bastante grandes, pero en general, uno de los primeros pasos que definitivamente debe considerar una empresa es mirar hacia adentro y ver cuál es mi negocio, qué es lo que yo estoy haciendo y cuáles son mis principales huellas. En función de eso debe estar dirigida la herramienta, porque si bien es cierto, funciona como una herramienta para la mejoría del clima organizacional, la baja en la rotación, de una mayor identificación del personal, también es cierto que debe ser estratégico, porque como lo mencionábamos antes, hay muchísimas opciones para hacer voluntariado, hay muchas organizaciones y causas con las que nos podemos identificar, pero para que sea estratégico debemos fijarnos en cuál es mi negocio y cuál es la estrategia de mi negocio. Debe ser una herramienta más que sume a los objetivos que yo tengo dentro del negocio. Esa es la palabra más importante que hasta el momento creo que estamos diciendo, porque hay empresas que sienten que, bueno, yo soy gerente, vienen y me hablan de que nos involucremos en un programa de responsabilidad social, de capacitación para hacer voluntariado,
Y hay gente muy cliché que se imagina, oh, bueno, vamos a pintar la escuelita, vamos a ir a ayudarles al hogar de ancianos o vamos a ir a limpiar el parque de la comunidad donde estamos. Y eso no necesariamente es la mejor herramienta o la forma más adecuada de generar un programa de responsabilidad social que vaya a beneficiar a la empresa. O sea, la huella, como decía bien Sofía, Aitor, tiene que estar muy ligada a el tipo de negocio en el cual yo me encuentre, para que yo le encuentre sentido y para que mis empleados tengan sentido y para que todos nos sintamos parte de, ¿no? A bordo del mismo barco. Así es. Y creo que un tema fundamental que tenemos que mencionar, digamos, en cualquier programa o iniciativa empresarial es clave, es el compromiso. Es decir, si el gerente realmente no entiende, realmente no digiere el beneficio de, en este caso, el voluntariado para la organización, es muy difícil que tengas un programa de voluntariado sólido que tenga el impacto potencial tanto hacia adentro como hacia afuera de la empresa, ¿no? Y eso es clave. Y hemos hablado de empresas grandes, pero también hay muchas empresas pequeñas que desarrollan actividades de voluntariado y programas de voluntariado con objetivos anuales de horas voluntario, con programas bien definidos que están vinculados a lo que usted dice, la huella de mi organización. Es decir, si yo soy una empresa que me dedico tengo una huella muy grande en términos de, por ejemplo, el consumo de agua, entonces lo lógico es que yo apoye, entre otras cosas, iniciativas que vayan dirigidas a la conservación del agua, ¿no? Claro, para que el voluntariado sea exitoso en una organización, es vital que motivemos a los voluntarios, ¿no? Y para eso, entre otras muchas cosas, incluyendo los incentivos, también requerimos hacer una oferta de diferentes actividades que sean de interés para los diversos públicos meta dentro de una organización, ¿no? Y hay importante mencionarlo. El voluntariado, hay dos tipos de voluntariado en las organizaciones. Uno es lo que nosotros llamamos voluntariado operativo, ¿no? Es decir, el llevar a cabo una acción voluntaria en un tema que podría hacer cualquier persona, que no se requiere habilidades técnicas, ¿no? Plantar un árbol, pintar una escuela, etcétera. Y luego está lo que llamamos el voluntariado profesional, en el cual utilizamos los recursos y conocimientos que como profesionales tenemos para apoyar a una organización que necesita esos recursos y conocimientos. Por ejemplo, los ingenieros de Intel en su momento ayudaron a aliarse a crear una base de datos especializada para la organización. Es decir, utilizaron sus recursos y conocimiento para algo que era muy útil para una organización no lucrativa, ¿no? Se acerca pronto la fecha del Día Internacional de Voluntariado y por eso estamos dedicando el programa de hoy a hablar sobre esto. ¿Quiero yo ser voluntario? Tengo que tener vocación. ¿Cómo me impulsan en mi empresa a hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo en mi comunidad? Seguimos hablando del tema después de la pausa. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Con un país en sintonía, gracias por continuar con nosotros acá en Sin Filtros. Recuerde también en Twitter, @MarianeillaCorde, que por cierto hoy no nos puede acompañar por razones laborales. Y también mi Twitter es @FreddySerranoCR, para que usted también opine sobre el tema de hoy, voluntariado. Compañías privadas destinan más de 65,000 horas laborales a trabajos de voluntariado, según datos que nos ofrece Aliarse. Aitor, ¿están todos realmente capacitados para hacer voluntariado? ¿O hay un trabajo al interno que involucra a mucha gente en mi lugar de trabajo para que finalmente podamos decir, ok, ya estamos listos para ir y hacer voluntariado? Hay algunos gerentes o algunas empresas que simplemente pueden lanzarse a la comunidad y decir, mire, vamos a ir a pintar una escuela, vamos a ir a, limpiar un parque, pero no están articulados, no están capacitados y eso al final parece como que no hay un retorno, ¿verdad?, que haga a los empleados sentirse involucrados. Sí, como cualquier iniciativa organizacional o empresarial, si queremos asegurarnos que el programa, en este caso de voluntariado, tenga el impacto estructural esperado, definitivamente se requiere, por un lado, generar incentivos y compartir conocimiento y crear capacidades, y por otro lado, crear las estructuras organizacionales que te permiten que ese programa de voluntariado, como decía, tenga el impacto deseado. Es decir, requerimos, por un lado, poner recursos, sean humanos y financieros, para crear la estructura que te permita que ese voluntariado cada vez tenga más impacto y que sea creciente año con año, con metas que nos iremos poniendo año con año. Pero definitivamente sí es necesario que a lo interno creamos las estructuras y los recursos para... Y cuando hablamos de incentivos, ¿a qué incentivos nos estamos refiriendo? Digamos, si usted fuese el encargado de la empresa y yo soy el empleado, ¿cómo me vende el tema? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Por un lado, ofreciéndote
las horas voluntarias, las actividades de voluntariado en días laborales y no en días no laborales cuando deberías estar disfrutando con la familia, por ejemplo. Ofreciéndome actividades que sean de interés para mí. Es decir, por eso es muy importante que también la empresa escuche a los voluntarios o posibles voluntarios sobre sus intereses, sus habilidades y sus conocimientos o áreas de interés particular. Y luego ya hay empresas que, como es el caso de Florida que mencionábamos y otras, que se han planteado metas anuales, organizacionales, pero también a nivel individual y hasta de jefaturas y gerencia general, y que vinculan, digamos, el salario y los resultados de su trabajo incorporando indicadores de voluntariado a esos salarios, ¿no? Es decir, hay una variable, las variables que no son fijas, que incorporan en muchos casos los logros obtenidos por la persona en actividades de voluntariado. Y Sofía, ¿cómo diferenciamos entonces, ahora sí, el voluntariado de actividades que algunas personas puedan considerar como filantropía o de caridad, que también pueden llegar a confundirse con lo que la responsabilidad social de una empresa significa? Yo creo que es bien importante que las empresas entiendan y el público en general entienda que cuando hablamos de responsabilidad social, ¿qué es responsabilidad social? Porque acabas de mencionar la palabra filantropía y esa etiqueta sigue persiguiendo a la responsabilidad social porque por muchos años se vio la responsabilidad social de las organizaciones y especialmente de las empresas en temas filantrópicos, y no está mal. Hay causas que son importantes y que hay que colaborar a través de la filantropía, pero no es la única manera. La responsabilidad social de una empresa y de cualquier organización va en función de la gestión que haga de sus impactos. Los que son positivos, potenciarlos, y los que son negativos, preferiblemente eliminarlos. Entonces, el voluntariado estratégico, como te lo mencionaba hace un minuto, debe estar alineado a objetivos que tenga la empresa, porque si no terminan siendo acciones que son de impacto social, sí, probablemente lo sean, pero no son necesariamente estratégicas, y en muchos casos, por la experiencia que nos han contado las empresas mismas, nos cuentan, a veces termina siendo el paseo familiar, ¿verdad? Y no queremos que eso suceda. Lo que queremos es que sea una herramienta más de gestión para la empresa. Entonces, cuando está alineado a la estrategia, como lo mencionaba Aitor, hay indicadores de desempeño relacionados a las horas de voluntariado que tiene una empresa para sus colaboradores a todos los niveles, es donde encontrás una diferencia real sobre las acciones que sean filantrópicas meramente y las que son de voluntariado corporativo estratégico. ¿Qué ejemplos específicos se le vienen a la mente a usted cuando hablamos de grandes proyectos para que el oyente tenga una idea clara, ahora sí ya en la práctica, de voluntariado efectivo que ha involucrado a las empresas, a los empleados y que todo el mundo está a bordo? Bueno, ha sido lo que hemos mencionado y lo recalcamos una vez más. El caso de Florida Bebidas es totalmente exitoso desde el desarrollo que tuvieron de su estrategia de triple utilidad, es decir, en la dimensión económica, social y ambiental es el desempeño, así es como se ve la empresa. A partir de eso, hicieron del voluntariado toda una herramienta para poder alcanzar las metas que tienen en la parte social y en la parte ambiental, porque la parte económica suele quedar un poco más clara, ¿verdad?, para todas las empresas. Pero para poder alcanzar en esas otras dimensiones las metas que tiene la empresa es clave, y ha sido y sigue siendo clave, el voluntariado. Entonces, en temas de agua, por ejemplo, tienen indicadores en donde quieren compensar la huella de agua que tiene la empresa, y lo lograron hace ya bastante tiempo. En el tema también de desechos sólidos, están en proyectos muy específicos de recolección de plástico, porque evidentemente esa es una de las huellas y la empresa es responsable de su gestión, ¿verdad? Y entienden perfectamente eso y recuperan no solamente sus desechos sólidos, recuperan todos los desechos sólidos que puedan. Entonces, esos son dos temas muy puntuales sobre los cuales la empresa trabaja y que resultan estratégicos para el negocio, ¿verdad? ¿Hay otros tipos de actividades que involucren a tiempo de voluntarios dentro de una empresa que puedan verse como proyectos? Hablemos un poquito de los programas, tal vez, en los cuales sus dos organizaciones están involucradas. Conozco algunos de AED, pero me encantaría saber de Aliarse, y ahorita tocamos los de AED.
¿En qué programas puede involucrarse una persona? Decías que hay que primero conocer cuáles son sus afinidades, ¿no? Uh-huh. Y que por ahí es donde uno podría encauzarse, pero mencionemos dos. Ok, desde que echamos a andar Aliarse, que es una organización que promueve alianzas público-privadas, sentimos que el voluntariado era una forma de potenciar y maximizar los impactos de nuestras alianzas, ¿ok? Que las desarrollamos en temas de educación, salud y medio ambiente. Históricamente celebramos 2 grandes días por medio de actividades masivas de voluntariado: el Día Internacional o Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, y el Día Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre, que en los últimos años junto con AED hemos estado organizando la Semana Nacional del Voluntariado. Pero en el caso de las alianzas, por ejemplo, nosotros en la Alianza para una Mejor Cultura Vial, que tiene como objetivo crear una nueva cultura vial en Costa Rica para que los futuros usuarios de las vías sean mucho mejores que los actuales, y hablando en serio... Porque somos pésimos, ¿ah? Bueno, más usted que viene de afuera, imagino que lo sabe. Así es, y uno de los grandes retos, ya hablando en serio, es que hay que reducir realmente la mortalidad en las carreteras costarricenses que tienen estadísticas de cuarto mundo, no de país en desarrollo, y eso ya es un tema serio. Entonces es clave empezar para nosotros ha sido clave empezar con los niños de primaria y los jóvenes de secundaria a compartir con ellos las mejores, la creación de una mejor cultura vial, ¿no? Y hemos utilizado el voluntariado para apoyar al COSEBI en los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional para mejorar llevar a cabo actividades de educación en las escuelas y aulas, ¿no? Y hemos logrado la capacitación de más de 35.000 estudiantes en primaria por medio del voluntariado. Pero quisiera poner un ejemplo aún más tan interesante o más interesante. Nuestro programa de inglés, que se llama IVOLC, por sus siglas en inglés, que tiene como objetivo ayudar a mejorar los niveles de inglés de las comunidades más desfavorecidas y con más necesidades para mejorar sus niveles de inglés por sus capacidades de mejora de la empleabilidad a nivel local, ¿no? Por ejemplo, en el sector turístico en este país se estimaba hace unos años que el 80% de los colaboradores del sector turístico no hablaba inglés, y el turismo es un sector industrial importantísimo para Costa Rica. Entonces nosotros desarrollamos un programa que depende 100% de voluntarios, eso sí, internacionales, profesores de inglés cualificados que vienen a este país de forma voluntaria, algunos por unas semanas, la mayoría por 3 a 6 meses, pero tenemos una voluntaria que, por ejemplo, en enero empieza su 3er año continuado de voluntariado en Quepos, que está trabajando con los guardacostas, la policía guardacostas, en los programas de capacitación y también en las comunidades aledañas que de otra manera no podrían tener acceso a cursos de inglés. Y estamos apoyando en ese sentido al INA y al MEP a mejorar los niveles de los profesores, en el caso del MEP, y de las metodologías, en el caso del INA, por medio del voluntariado internacional, que no le cuesta nada al país y que está teniendo un impacto muy considerable. Hemos capacitado a más de 5.000 personas en 35 comunidades en zonas rurales que de otra manera no podrían tener acceso a cursos de inglés, ¿no? ¿Y por qué ese tipo de programas cuesta tanto que se den a conocer? Por lo menos en los medios tradicionales es difícil escuchar sobre ese tipo de iniciativas que... Bueno, si usted me pregunta como periodista, ahí hay historias enormes. Me encantaría entrevistar, por ejemplo, a esta voluntaria que viene ya varias oportunidades a nuestro país. Y más lindo aún, entrevistarlo. Vamos a hacer un documental muy bonito ahorita. A las personas que se están beneficiando de estos cursos, ¿no? Claro. Y cómo esto les está cambiando la vida y les está generando oportunidades de empleo que de otra manera, sobre todo en Guanacaste, por ejemplo, en zonas turísticas, etcétera, de otra manera no podrían. Yo creo que, bueno, no voy a ser nacionales, pero tienen otros intereses. Aquí somos muy críticos, viera que aquí no hay censura, no se preocupe. Por eso nos tienes aquí, ¿no? Pero digamos que, bueno, tal vez no se venda tanto esas cosas, sí nos han apoyado, y tal vez también sea nuestra culpa el no cacarear mucho más lo que hacemos, ¿no? Que es una de las deficiencias que la sociedad civil en general tiene en este país. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Hay quienes, Sofía, dicen que estos tipos de programas hay que mantenerlos en la medida de lo posible como debajo del agua. Algunas personas dicen, lo hacemos, pero que haga la mano derecha no se entere la izquierda, porque puede volverse en un tema de publicity, y la verdad es que no es el objetivo de hacer ese tipo de programas. ¿Coincide usted con esa visión o cree usted que realmente el dar a conocer este tipo de iniciativas, por ejemplo, las historias que nos acaba de contar Aitor? O sea, yo realmente siento que hay un valor sumamente rico a nivel de información para darlo a conocer a la gente. Estoy de acuerdo con la perspectiva de que hay momentos y hay causas que sí
Vale la pena. O sea, vale la pena, definitivamente están alineadas, tienen impactos en vidas, no solo los beneficiados, sino que es muy curioso, las personas también que participan del voluntariado, desde la perspectiva de las empresas, ¿verdad? A veces no es tanto el impacto que ves en la vida de los chiquitos cuando llegaron a la escuela a hacer una donación de algo, ¿verdad? Sino de las personas que están participando. Entonces, en efecto, eso es importante visibilizarlo. Ahora bien, la línea entre el voluntariado que es alineado a mi estrategia y aquel que solamente estoy cacareando, como dijiste hace un rato, por hacer publicity, es bien delgada. Y ahí es importante la labor de los comunicadores de tener criterio para poder discernir cuándo es una y cuándo es la otra, ¿verdad? Exacto. Porque hace poquito tuvimos un espacio, una mesa de capacitación donde tuvimos a doña Pilar y otras... Pilar Cisneros. Pilar Cisneros, correcto. Y fue muy interesante darnos cuenta de que el concepto de responsabilidad social y de voluntariado no está totalmente claro. Entonces, De eso precisamente quiero hablar después de la siguiente pausa comercial. Perdón que le atraviese, pero el tiempo y la música nos indica que tenemos que hacer una nueva pausa aquí en Sin Filtros por Colombia. Volvemos para ver cuál es esa diferencia. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Con un país en sintonía, estamos en Sin Filtros aquí por Colombia, @Marianella Corde, mi compañera que hoy lamentablemente no me acompaña por razones de trabajo, y mi Twitter @FreddySerranoCR. Recuérdelo, nada más, #Sinfiltros. Hoy hablamos de voluntariado. Qué importante hasta el momento todo lo que hemos estado aprendiendo para, al final de cuentas, hacer un llamado a más empresas para que se involucren, a más personas, a más organizaciones para que sean parte de este movimiento. Y antes de la pausa, Sofía nos estaba explicando que hubo una mesa con comunicadores y existía una gran diferencia o desconocimiento o una disyuntiva entre lo que es el voluntariado estratégico y lo que debe convertirse como publicity. Mencionaba usted que en esa mesa estuvo la conocida periodista Pilar Cisneros, que por cierto dirigió algunos programas interesantes antes de su salida, que en algunos momentos ayudó a los frijoleros, en otros momentos programas de reciclaje que todavía continúan con empresas grandes, y parques nacionales también se involucró Carara. ella en Carara, y otros que también están a ellos ahí con accesibilidad. Pero ¿cuál fue ese signo de pregunta que estaba ahí en el aire? vieras que fue muy interesante porque ese día hablábamos, tal vez no tanto de voluntariado, pero sí de responsabilidad social, que por supuesto está totalmente ligado. Y nos dimos cuenta de que la perspectiva que hay todavía de responsabilidad social es desde la parte filantrópica. Es decir, ese es el tipo de notas que hay unas que son totalmente válidas. Lo que estás mencionando de las acciones en las que estuvo doña Pilar Cisneros involucrada son muy valiosas, pero la parte estratégica de lo que están haciendo las empresas relacionado a sostenibilidad, responsabilidad social, entendiendo lo que ya explicaba antes, lo ven como, bueno, usted quiere salir en la nota, bueno, me tiene que pagar, porque todo lo relacionado con empresa lo están relacionando a págame, pasa por mercadeo primero. Entonces fue bien interesante porque dijimos, bueno, hay que hacer una sensibilización bien importante con medios de comunicación para que tengan criterio de cuándo es voluntariado estratégico, responsabilidad social, sostenibilidad por conciencia, y cuando yo estoy haciendo solamente mercadeo y quiero cacarear por salir en la fotografía. Entonces, ese escenario fue bien interesante, ¿verdad? Porque se armó una discusión al respecto de cuándo se cubren ciertas notas y cuándo no, ¿verdad? Todas las opiniones fueron súper valiosas, hubo aportes bien interesantes, tanto del lado de las empresas que estaban participando ese día como de los comunicadores. Y era un panel de comunicadores muy reconocidos, ¿verdad? Entonces, ese tal vez es uno de los llamados que querríamos hacer para la cobertura de notas, ¿verdad? Porque sin cuestionar el trabajo que hacen, que es excelente, sin ser demasiado duros, nos parece que es importante que haya conocimiento sobre cuándo una nota debe ser de publicity y cuándo va alineada a una estrategia, como puede ser Florida, Intel y otras.
pero también cuando están haciendo solamente el cacareo para salir en la fotografía, ¿verdad? Entonces... Porque llega momentos, y perdón que aquí interrumpa un poco y tal vez Aitor nos ayuda a entender, llega momentos en que yo sí he visto empresas que ya se pasan, o sea que llega un momento en el que la invitación a periodistas para que vayan a cubrir, el estar mandando comunicados a los medios, el estar tratando de estar visibles públicamente sobre su programa que ya es muy conocido y que es diario o que es anual o que es por temporadas, se sabe que existe y que la empresa está manejándose por ese camino, pero llega un momento en que nosotros en la jerga, digamos, de comunicador decimos el tema está quemado, o sea, ya el tema ya se desgastó, ¿no? Y eso podría llegar a impactar posiblemente hasta el mismo modelo de voluntariado de la empresa, o sea, ya los mismos empleados se van a sentir un poco abrumados de que, ok, ya me parece que el programa fue excesivamente expuesto, por decirlo de alguna forma. No sé si coincide, Aitor. Sí, totalmente. Y como en todo, ¿no? En el mundo casi, tenemos que ser innovadores y tenemos que reinventarnos. Y los programas de voluntariado, como muchos programas, los programas organizacionales, requieren de procesos de mejora continua. Es decir, nos establecemos un objetivo, como es el caso de, no sé, de la empresa que tenías en mente ahorita mismo, y bueno, ¿qué vamos a hacer para asegurar que estas actividades de voluntariado tengan más beneficios sociales y más beneficios para la organización? ¿Cómo podemos innovar? Y lógicamente ahí los voluntarios juegan un papel muy, muy importante, ¿no? Yo creo que definitivamente para que esto tenga impacto se requiere de lo que decíamos, un compromiso de la organización, y cuando se vinculan los programas de voluntariado a las estrategias organizacionales, sobreviven, maximizan impactos. Cuando se trata de proyectos de publicity y esos proyectos tal vez no tengan el impacto esperado, son los programas que vemos que empiezan a decaer en las organizaciones y empiezan a desaparecer, o el número de voluntarios empieza a bajar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque llega un momento que hasta los mismos departamentos de mercadeo son los que manejan en la responsabilidad social. Entonces desde ahí empezás con el problema, porque entonces son ellos los que están también presionados por sus gerentes, porque, ok, vamos a meternos con Aliarse, nos vamos a meter con AED, pero yo quiero un resultado, ¿verdad? Y eso tiene que verse en el periódico, quiero verlo en la nota del noticiario de la noche, o sea, tenés que mostrarme que el impacto se dio, y no hay esa conciencia de que el impacto lo vas a obtener en tu población interna, en tus empleados, en tu negocio, en la percepción que hay a nivel comunitario de lo que su empresa está haciendo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Aquí Claro. el problema principal que tenemos es que el concepto de responsabilidad social, que ha evolucionado como desde sus inicios en los años 90 o incluso antes, ¿no? Y sigue evolucionando, y ahorita le llamamos sostenibilidad y de aquí a unos años le llamaremos otro tema. Es exactamente lo mismo, pero bueno, tenemos que reinventarnos, porque al final lo que originalmente se definió como responsabilidad social en Europa quedó en inversión social, que es lo que tenemos hoy en Costa Rica, y no hemos podido asegurar que las empresas en general, o por lo menos las empresas líderes del país y de la región, digieran esto y empiezan a trabajar como lo ha hecho Florida, integrando el tema social y ambiental y económico de verdad en el ADN de la organización y en la estrategia empresarial. Y de ahí que no nos sorprenda a los que estamos en este submundo que el último estudio regional que se hizo sobre responsabilidad social en la región mencione, por ejemplo, en Costa Rica, que la empresa más socialmente responsable en el país, según los ticos, es Teletica. Entonces, claro, para las empresas que están trabajando, yo no digo que Teletica no sea una empresa socialmente responsable, pero definitivamente... Lo que hace es difundir los programas de responsabilidad social. De inversión social. Estamos confundiendo inversión social con responsabilidad social. Correcto. La responsabilidad social es una estrategia mucho más amplia que la inversión social. La inversión social es uno de los componentes, de los elementos, pero también tenemos que pensar en inversión económica, o por lo menos el desarrollo económico y el impacto que tengamos en el desarrollo económico y el beneficio de la inversión social y ambiental en la organización. Y eso todavía no se ha digerido, y confundimos responsabilidad social con inversión social o filantropía o actividades de voluntariado o apoyo a programas sociales, que son dos cosas muy diferentes. Pero cuando ves este estudio que salió recientemente sobre el tema en Centroamérica, entiendes por qué Teletica es la empresa
más socialmente responsables según los costarricenses. Especialmente cuando ves los criterios de qué es ser socialmente responsable. Se hizo la consulta y es sembrar, donarle a la escuela número uno, ir a sembrar árboles, que todas esas acciones son importantes, pero no necesariamente es la responsabilidad social. Pero entonces, cumplir la ley era una de ellas, estaba entre los 10 elementos. Entonces el problema es que no entendemos, o sea, el concepto de responsabilidad social que estamos promoviendo, aquí, los tres que estamos aquí en la mesa, o que es lo que nosotros entendemos, no es lo que el costarricense y mucho menos el centroamericano promedio entiende. Entonces es nuestra labor llevar ese mensaje a todas las personas y líderes de las organizaciones públicas o privadas del país para que ese concepto evolucione como ha evolucionado en otros países y asegure que las empresas tienen un gran impacto económico en el país, pero también contribuyen significativamente a superar esos desafíos sociales y ambientales tan importantes que tenemos, ¿no? Hemos hablado en varias ocasiones sobre el caso de Florida y creo que se lo merece. No estamos haciéndole publicity necesariamente solamente a Florida, pero la realidad es que hay otras empresas que a ustedes les gustaría, tal vez, no hablemos de nombres para no ventilar aquí ninguna compañía, pero hay otras empresas que a ustedes les gustaría que formasen parte de estas causas que tal vez todavía no lo están haciendo en el país y por eso tenemos esas percepciones equivocadas en esas encuestas de opinión pública donde ven a un medio de comunicación como el más responsable sin tener en claridad sobre lo que se trata. Totalmente. Hoy no hemos hablado... ¿Qué industrias? El sector público. No hemos hablado del sector público. Hemos hablado del mundo empresarial, que el mundo empresarial ha entendido ya en los últimos años la importancia del voluntariado. Hay mucho que hacer, pero en el sector público... La tarea es mayor. Tenemos que empezar casi, ¿no? Sí hay instituciones públicas, sobre todo las autónomas, los bancos, algunas, por ejemplo, nosotros con el AIA hemos trabajado desde hace muchos años en programas de voluntariado, el COSEBI, etcétera, pero el sector público no ha entendido, como lo ha hecho el sector privado, el beneficio que el voluntariado tendría para la organización. Y más allá iría, y creo que esto debería ser una prioridad, y ojalá que este gobierno lo pueda impulsar. ¿Cómo no es posible que desde el Estado se promueva el voluntariado como una estrategia nacional de desarrollo donde fomentamos el voluntariado no solo empresarial, individual, por medio de organizaciones de la sociedad civil, que requiere crear estructuras un poco más sólidas de las que existen actualmente, porque muchos ticos no saben dónde hacer voluntariado. Vemos a los jóvenes que se meten en techo y ¿no? que se meten en ciertas actividades muy masivas y públicas, pero en general... tenemos una población, por ejemplo, de profesores jubilados o retirados con una capacidad y un potencial para apoyar iniciativas de desarrollo local brutal que no la estamos aprovechando. Mi madre es una de ellas. ¿Ves? Le encantaría, y pero como, no sabe. Así es, y como ella tenemos a miles, y no solo en el sector educativo, en otros muchos sectores, en el sector empresarial, por ejemplo, en el sector académico. Y creo que como país definitivamente, y creo que eso debería ser liderado desde el sector público, con el apoyo del sector privado, sí deberíamos fomentar una estrategia y un programa como se hizo en el pasado. El IMAS hizo algunos esfuerzos hace unos años, pero hoy en día yo no creo que tengas una organización pública que esté liderando el tema a nivel nacional y creo que están perdiendo una gran oportunidad si fueran capaces de canalizar este voluntariado tanto empresarial como individual de una forma mucho más estratégica. Y realmente es esa tarea pendiente en el Estado, en el gobierno, el paso a seguir, digamos, organizaciones como ustedes que están en esa lucha. Por ejemplo, hay programas como el mismo IMAS, con el que AED está involucrado, que no hablamos de los programas de AED, y ya estamos en la recta final del programa, donde ustedes involucran precisamente a esa institución para que ayude en detección de pobreza extrema dentro de algunas compañías, casos que a veces no nos podríamos ni siquiera imaginar de compañeros de trabajo que podrían estar sufriendo pues situaciones económicas muy difíciles, también de equidad de género y de otros programas de voluntariado que ya ustedes impulsan. Pero ahí está también ustedes coinciden que esta es la tarea pendiente. Claro, a nosotros nos parece que desde la tarea para organizaciones como las nuestras es continuar con la articulación, porque si bien es cierto, podemos estar haciéndolo muy bien de un lado o del otro, pero es necesario trabajar en conjunto, justamente porque lo que estamos buscando es articular impactos y beneficios sociales y ambientales que sean mucho mayores. Entonces, cuando hablamos de el sector agro, por ejemplo, es uno de los que representa muchísimos impactos en este país, es crítico para el país, el sector turismo también. Entonces, son sectores en los que AED se quiere centrar para articular espacios de responsabilidad social, de voluntariado, en donde las empresas y el sector público puedan trabajar en conjunto por el desarrollo del país. Entonces,
nos parece que, o sea, la existencia de organizaciones como nosotras somos, yo creo que me debería decir, líderes en esto, pero nos gustaría ver exponencialmente el crecimiento de otras organizaciones y cada vez más empresas y ministerios y organizaciones del sector público y privado que se vinculen más y más, porque se trata de crear valor, de crear desarrollo y tener cada vez un país mejor, ¿no? Una nueva pausa, y cuando regresemos vamos a hablar de cómo involucrarse, cómo aliarse y cómo ser parte de AED también desde la sociedad civil, para tratar de involucrarnos más y tener mayor conciencia sobre lo que es ser voluntario. Ya volvemos. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Gracias por continuar con Sin Filtros. El Día del Voluntariado se acerca, el Día Internacional es el 5 de diciembre y entonces estamos precisamente hablando del tema precisamente acá en Sin Filtros, y yo creo que en esta última parte del programa tenemos que ya aterrizar un poco y invitar un poco a la gente a que se involucre. ¿Cómo puedo ser yo voluntario desde mi comunidad, desde mi casa, desde mi trabajo, en fin? ¿Cómo puedo incentivar también a la institución pública en la que yo estoy para que nos involucremos en todo este movimiento y podamos hacer un país mejor? Porque por lo menos Aitor ha dicho algunas palabras sin filtros hoy en el programa, y ha dicho que hemos tenido, por ejemplo, estructuras de cuarto mundo que ni siquiera se merecen de un país en desarrollo. ¿Cómo cambiamos esto entonces, Aitor? Bueno, yo creo que como individuos, ya voy a hablar como individuo, ¿no? Como costarricense, cada ciudadano costarricense. Hay personas que están planteando que deberíamos tener la meta de que cada costarricense hiciera el 1% de su tiempo en voluntariado. Es decir, son 3 días al año, ¿no? Y eso, si lo canalizáramos bien, tendría un impacto brutal. 3 días al año. No sería tanto. ¿Te parece que es mucho? Para absolutamente nada. Bueno, ¿y cuánto estamos haciendo actualmente? No me respondas, pero cada uno que se responda, ¿no? ¿Cuántas horas voluntario hace al año? ¿Ok? Cada uno que se responda a esa pregunta y que piense cuánto le costaría de verdad... por ejemplo, hacer el 1%, es igual, el 0,5%, un día entero, ¿vale? Yo lo que sugeriría es que esa persona identifique primero el tema que le apasiona. ¿Cuál es el tema que realmente me interesa? ¿En qué me siento yo comprometido o quisiera ayudar? ¿Ok? Y cada uno tendrá su respuesta. Y luego identificar aquella organización que apoya ese objetivo, esa misión, y acercarse a ella y decirle, mira, a mí me gustaría apoyar sus actividades. Y depende de las horas voluntarias que voy a hacer al año, pues decirle, mira, estoy dispuesto un día al año, o tal vez un día al mes, o tal vez una vez a la semana, o X horas por las tardes, ¿no? Y así tenemos a miles de personas en el país que están participando de forma voluntaria en iniciativas muy importantes, como decía, las juntas educativas, las ASADA, las acciones de desarrollo y muchas otras organizaciones que sin estos voluntarios no podrían vivir. Yo creo que encontrar ese tema que te apasiona y te interesa y donde sientes que puedes hacer una mayor contribución es el primer paso, ¿no? ¿Y cómo buscar la información? ¿Es accesible la información para articularse? ¿Tengo que aliarme? En el caso de las empresas es mucho más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hay 2 organizaciones aquí, Aliarse y AED, que organizamos actividades de voluntariado anuales desde hace muchos años y hemos estado apoyando a las empresas por medio de diferentes actividades, de un día o incluso de programas, como mencionaba yo en nuestras alianzas. Pero yo diría que en el caso de los ciudadanos, y hablando en general, sí hay oportunidades, no es tan complicado, pero sí es cierto, no tienes una página web nacional o una fuente, una persona en el contacto, en una institución pública, lo que sea, que te pudiera facilitar esa información necesariamente, y tal vez sea una necesidad, ¿no? Pues en realidad ahí sí discrepo un poco con vos. En AED desarrollamos una plataforma justamente para articular los espacios entre las empresas y las organizaciones que requieren voluntarios. Entonces, pongámosle, se llama la página, eventualmente te puedo dejar los datos. En donde ¿Hace cuánto la crearon? Hace como 2 años. Ok. Y lo que pues, pasa entonces es que tal vez no se ha dado a conocer lo suficiente. Exacto. Y por supuesto, pues, el que busca encuentra, ¿verdad? Si yo estoy interesada en plataforma como esa, pues la voy a encontrar. Pero es cierto que no la hemos divulgado tal vez de la manera en que deberíamos, pero la idea de eso sí hay que cacarearlo, Sofía, eso hay que cacarearlo, tenés toda la razón, hay que cacarearlo, pero la idea es pues que no sea solamente para las empresas, porque finalmente a nivel individual, como decía Aitor, podemos recibir voluntarios, y las organizaciones, las asociaciones de desarrollo, las escuelas, las juntas educativas siempre ocupan voluntarios. Entonces, es encontrar eso que te apasiona también, y a nivel de la empresa, este es un tema muy particular,
porque no necesariamente viene solo desde la alta dirección. Es un tema que también empieza desde el nivel más operativo que te puedas encontrar. Nace de los empleados a veces. Exactamente, entonces eso es importante que lo sepan, que lo recuerden, porque hay programas muy sólidos en este país que empezaron justamente porque un grupo de voluntarios dijo, yo quiero hacer voluntariado en este lugar, en esta comunidad, apoyar a esta gente que requiere que los apoyemos de esta y esta manera. Entonces, esa es otra manera, este es un espacio que hay que ir creando porque eso justamente es lo que va a hacer que tengamos cada vez más empresas sumándose a las iniciativas de voluntariado. Si hablásemos de un 100% del pastel completo empresarial, que me parece que es por el área más articulada, que debería por lo menos estar involucrada en este tipo de iniciativas y organizaciones, ¿qué porcentaje, de acuerdo a la perspectiva de cada una de sus organizaciones, está realmente bien organizada para tener voluntariado? ¿Aitor? A ver, si hablamos de todo el parque empresarial costarricense, que estamos hablando de miles de empresas, yo diría que un porcentaje muy pequeño. Muy pequeño. Menos del 1%, supongo. Menos del 1%. No he hecho los cálculos, pero estamos hablando... No olvidemos que el 98% de las empresas son pymes y muchas son pymes, ¿no? Correcto. Entonces... no olvidemos de eso un poquito. En términos de las empresas medianas y grandes, yo sí diría que hay un porcentaje muy grande de ellas. Algunos lo hacen mucho mejor y mucho más estructurado, con un compromiso mayor de la gerencia y, por tanto, con estructuras y recursos para que ese voluntariado tenga un impacto mucho mayor y sea más sostenido. Y, definitivamente, todavía muchas que tienen un camino largo por recorrer. Claro, ¿no? Y es que también existe la noción de que el voluntariado, la responsabilidad social y demás es para las empresas grandes. Entonces, la mayoría de las empresas que tenemos en este país son pequeñas y medianas. Entonces, si esa es la concepción que yo tengo, eso no es para mí, definitivamente. Y realmente lo es. No requiere una inversión exagerada, son herramientas para mi gestión, para mi clima organizacional, como lo hemos conversado. Entonces, sí, en efecto se pueden sumar. Es simplemente encontrar la forma, porque de cada empresa es diferente cómo se articula y cómo llamas a la gente, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo que las empresas lo sepan. Ahora que estaban ustedes mencionando los programas de cada una de sus organizaciones, me llama poderosamente la atención el tema de la innovación, el tema de cómo se tiene que adaptar la responsabilidad social, el voluntariado y las otras iniciativas que tienen con las necesidades actuales, porque no necesariamente los programas que posiblemente ayer se veían como voluntariado hoy funcionen. Ahí donde sí yo creo que se necesita una guía muy importante, ¿no? Para que vayamos haciendo el voluntariado que realmente tenga un impacto y que vaya a tener un significado en la sociedad. Y por eso hay organizaciones como las nuestras que guían, asesoran a las empresas en cómo fortalecer sus programas para maximizar los impactos y cómo innovar, ¿no? Definitivamente utilizando un poco el análisis comparativo con lo que se está haciendo en otros países del mundo o en el mismo sector o en las empresas de la competencia, ¿no? Correcto. Y los programas de capacitación que tanto ADE como Aliar se desarrollan anualmente, tanto al interno como en otras organizaciones, en nuestro caso la Asociación Costarricense de Gestores de Recursos Humanos, que hacemos anualmente, están apoyando a que las empresas también avancen y evolucionen en este sentido, ¿no? Y en AED, de igual forma, están ustedes como traje a la medida, por decirlo así, con sus programas a cada una de las empresas. Sí, nosotros, como te mencionaba hace un rato, tenemos espacios de capacitación y uno de esos es específicamente sobre el tema de voluntariado y nace justamente por la demanda que había de las empresas de yo quiero hacer voluntariado. Los colaboradores por todo lado me lo están pidiendo. Desde arriba en la gerencia me lo están pidiendo. ¿Cómo hacemos AED? Y ahí en conjunto con organizaciones y empresas que tienen bastante experiencia, montamos el espacio de capacitación. Este fue el primer año. Y fue un éxito total. Han habido montones de empresas que han participado, tanto de las que tienen mucha experiencia contando qué hicieron bien y dónde no les fue tan bien para aprender, ¿verdad? Son espacios de construcción en conjunto y nos fue súper bien. Y justamente quería mencionar que el cierre de ese espacio de capacitación es en el marco del Día Internacional del Voluntariado, que tenemos la Semana Nacional de Voluntariado del 1 de diciembre al 5 de diciembre. Vamos a tener toda la semana proyectos de voluntariado con las empresas en diferentes comunidades del país. Si tuviéramos que hacer un top 10 de voluntariado, ya me pusieron una de las empresas que le hemos mencionado en reiteradas ocasiones. ¿Qué otros proyectos, tal vez no sé si empresa sería la palabra correcta, pero qué otros proyectos ustedes destacarían como exitosos? Un techo para mi país. Que ese es muy conocido, ¿no? Sí, pero por eso es muestra de lo exitoso que es, ¿no? Habitat, creo que también históricamente ha hecho un trabajo importante, ¿no? Construyendo casas.
Yo creo que muchas de estas asociaciones que apoyan a las personas, los indigentes de San José, estamos hablando de voluntariado 100%, ¿no? Las asociaciones de desarrollo. Las juntas educativas. En algún momento la Municipalidad de San José estaba muy involucrada en eso de apoyar a las personas indigentes de San José. Ya no volvimos a escuchar, por lo menos, o ya no cacarean ese tipo de programas. Pareciera que son otras ya las organizaciones, tal vez me imagino que muy ligadas a entes religiosos, debe ser que están mucho más involucradas con ese tipo de entidades. De forma tal que entonces, para ser voluntario, simplemente hay que querer hacerlo. Así es. Correcto. O sea, nace de uno mismo y nace de querer dar ese granito de arena de regreso a la sociedad por todo lo bueno que recibimos a cambio. Y yo creo que no deberíamos irnos hoy sin invitar a todos los costarricenses a que, si no lo han hecho, lo intenten, porque estoy seguro que para la grandísima mayoría de las personas que participen en una futura actividad de voluntariado va a ser un día de disfrute total, y estoy seguro que muchos sentirán que reciben más de lo que han dado ese día. Y por tanto, como a casi todas las personas que hemos hecho voluntariado, les pasará, seguirán haciendo voluntariado, y ojalá cada vez más voluntariado. ¿Usted por qué se involucró en voluntariado? Yo siempre he tenido una sensibilidad muy grande por el desarrollo, ¿no? Y por eso incluso llegué a este país tan maravilloso a apoyar en aquel momento en el tema de turismo rural comunitario, y bueno, hoy trabajo en otro ámbito diferente, pero de nuevo apoyando en las comunidades y los sectores más necesitados del país, en este caso por medio de alianzas público-privadas. Pero siempre he sentido que puedo aportar mi granito de arena sin esperar ningún ingreso adicional, porque hay muchas personas que lamentablemente no tienen la fortuna que nosotros tenemos para nacer con los recursos y el apoyo familiar, etcétera, y la estructura social que nos permite vivir tan bien y felices, ¿no? Y creo que hay que apoyar, no nos cuesta nada, y al final sí es muy gratificante. Y eso te lo diría casi todo voluntario que ha hecho actividades de voluntariado, y por eso vemos en estas actividades de voluntariado muchas veces las mismas caras. La gente realmente se compromete con el tema. Pero hacen falta más caras. Indudablemente. Que más gente se involucre. Indudablemente. Que más empresas estén ahí. Así estamos hablando, aunque sea de MIPYMES, que ya dijiste, obviamente son muchas, pero que más personas estén aliadas, que más personas formen parte de asociaciones, que más personas se organicen, y que realmente veamos que desde el acto más pequeño hasta los esfuerzos empresariales y de alianzas público-privadas más grandes hacen la gran diferencia en nuestro país. Yo quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado durante el programa de hoy. Creo que tuvimos una rica charla, bastante extensa y detallada sobre lo que Aliarse y AED hacen. Rápidamente, antes de irnos, díganme sus páginas web para que las personas la sepan. Aliarse.org. ¿Y el de AED? www.aedcr.com. Y a todos los voluntarios que están allá afuera, gracias por dar sin esperar nada a cambio. Y a usted, te esperamos en una nueva edición de Sin Filtros. Sin Filtros, somos como nos oye. Fue presentado por Movistar.